si es que aquí hay algunos productores y todo. Bueno, hoy día quiero un poco reflexionar el escenario que tenemos hoy día. Chile se puso como lema ser potencia agroalimentaria. De hecho, hasta el 2025, de lo que yo he entendido de las discusiones políticas, tiene el objetivo de duplicar la producción que hoy día tiene y enfocarse en lo que son los alimentos de valor agregado. O sea, no solamente la exportación, por ejemplo, de fruta fresca, sino que ir cada vez más produciendo productos de valor agregado. Eso es lo que Chile aspira a hacer. ¿Y qué contexto tiene el sector agroalimentario para llegar a eso? Bueno, tenemos por un lado un problema bien fuerte que creo poder decir que es el problema más grave que tiene Chile, más que la sequía, que es el tema de la desertificación y por consecuente la erosión de suelos. O sea, estos son solamente algunos datos que a veces uno ni lo piensa. Y es lo que yo decía al inicio, yo me he dado cuenta, yo dentro de mi poca periodo de vida, porque soy obviamente súper joven, dentro de mi poco periodo de vida ya he podido ver cambios en este país. Entonces, sí, aunque los cambios en la naturaleza son lentos, igual ya podemos irlos evidenciando. Y en Chile hay 48 millones de hectáreas afectadas por el proceso de desertificación. 48 millones de hectáreas. Ya estamos viendo migraciones por temas de que la gente ya no puede producir en sus terrenos. Ya no tiene agua, pero ese es otro tema. Pero ya no, el suelo ya no da para que produzcan. Y finalmente tenemos otro tema que viene de la mano, y yo vivo hoy día en Santiago y uno lo ve, Santiago ya es un desierto en realidad. Si uno dejaría de regar, es un desierto. Y en general vemos que el desierto avanza a 400 metros, a 1 kilómetro cada año. Viene el desierto avanzando hacia la zona sur. Ese es un contexto. Y aquí, bueno, eso es un poco... y aquí les traje unos datos sobre la erosión ya en esta región de los lagos. Que uno dice, bueno, sí... no, aquí vamos a tener eternamente... Uno a veces piensa, yo creo, como un humano, que no, esto no va a cambiar nunca, porque todavía tenemos una lógica de repente que nosotros mismos no podemos impactar, pero sí. Y definitivamente hoy día nos aprovechamos de aquella fertilidad que tienen también los suelos por haber sido finalmente suelos que por mucho tiempo tuvieron una selva que en un momento se empezó a deforestar. Y eso es lo que hoy día todavía aprovechamos, la materia vegetal que queda desde ese entonces. Si no nos preocupamos de mantenerla, algún día ese suelo va a ser un suelo no fértil. Entonces, y ya lo estamos viendo en ciertas partes. Bueno, en la zona de Temuco uno lo ve muy bien con todos aquellos suelos que fueron trigueros y se dele hasta que ya no dieron más y finalmente, bueno, se les encontró otro uso que podemos discutir si fue el mejor o no. Que es ponerle forestales, o sea, pino, eucalipto, que ahí acá crecen. Tal vez también podríamos habernos preocupado de recuperar ese suelo, que es algo que sí se puede hacer, pero bueno, eso es lo que puede ir pasando. Entonces, eso creo que es un contexto que tiene que enfrentar hoy día el sector agroalimentario. Por el otro lado está el tema de la sequía, y la sequía no solamente, bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo, que acá también, y acá tal vez incluso a veces son más vulnerables las partes de producción agrícola porque no tienen la infraestructura todavía, porque seguramente se va a implementar, no tengo duda, de canales de regadío, etcétera, no está todavía. Entonces al final dependen de ustedes mismos, del hecho de haber hecho un pozo profundo, sacar agua, empezar a regar. Y aquellos campos que no tienen eso quedan muy mal parados en los meses de verano y si se alarga el periodo sin lluvia. Entonces es un fenómeno que todo Chile, todo el sector productivo tiene que estar enfrentando, y ahí yo creo que hay muchas lecciones que se pueden trasladar de la zona centro para el sur, pero también aquí hay muchas herramientas propias que pueden ir desarrollando, que vamos a ver más adelante. Esto más que nada, y ayer también hablando con unos productores, también decían que ellos se recordaban que en Puyehue
llovían 2.300 milímetros al año y hoy día son 1.800, o sea, ya han disminuido 500 milímetros en un par de años. Y aquí abajo, de hecho, vemos cómo estos son 100 años, lamento que no se vea muy bien. Esto es el índice de lluvia de Valdivia. Entonces vemos exactamente cómo va. Al final la tendencia es a la baja. Y eso es algo con el que todos tenemos que lidiar. Y estamos en un contexto, esto es una foto, ayer tuve pésimo internet, entonces tuve que improvisar un poco con las fotos. Esta es una foto del sur de Santiago, pero lo que quería mostrar es que hoy día vemos que en general la producción frutícola se está yendo para la zona sur. Hay viñedos ya que ya están viendo terrenos por la región de Temuco. Aquí ya hay mucho arándano, avellano europeo, etc. Entonces se está viniendo para el sur. Hay un cambio en el uso de suelo agrícola. Ese es el contexto que estamos enfrentando y además desde un punto de vista energético, que al final, si yo tengo que empezar a regar, y para todo tipo de cultivos estoy dependiente del riego, eso impacta directamente, yo voy a necesitar energía. Y si la tengo que sacar de la red, me enfrento a dos escenarios, que por un lado es la alta dependencia de Chile de la importación de insumos de afuera, quiere decir sube el precio del petróleo, sube la energía, y también al mismo tiempo tengo un precio de energía en comparación con aquellos países con los que yo compito en el sector agroalimentario, Nueva Zelanda, Perú, bueno, en ciertas cosas Colombia, Argentina, para qué decir, mucho más elevado. ¿Ya? Chile está incluso, eso varía a veces, esto es del año 2014, está incluso más alto que Alemania. Eso a veces varía, como digo, pero de todas maneras es mucho más cara la energía acá que en muchos de los países con los que Chile tiene que competir dentro del sector agroalimentario. Entonces ahí viene también un mensaje importante, creo. Hoy día el competidor del agricultor chileno no es el agricultor del lado, o sea, al final es un escenario en que yo compito con Perú, con Colombia, con Argentina, con Uruguay, con Brasil. Entonces, en las buenas prácticas que vamos a ir viendo es importante irlas compartiendo, porque al final si Chile quiere ser Chile potencia agroalimentaria, yo también como Chile, como sector agrícola chileno, tengo que, si quiero ser más sustentable, por ejemplo, en mi producción, me tengo que preocupar de que todos los productores estén al mismo buen nivel de producción. Entonces es un llamado un poco a que la nueva generación que está acá, de personas que trabajarán en todo tipo de campos, procesos industriales, no sean recelosos con la información, porque al final su competidor no está al lado, su competidor está afuera. Y si eso Chile no lo logra captar, tal vez en un momento ya no va a ser competitivo. Y eso es algo bien importante. Entonces, la pregunta ante este escenario, en realidad, y en los cambios que estamos viendo para la zona sur, y quiero conversar con ustedes, digamos casi en una conversación, es la pregunta: ¿qué tipo de potencia agroalimentaria quiero ser? Y si ahora hablamos de la zona sur, que va a ser tal vez en un par de años más ya la principal zona agrícola de Chile, la pregunta es, si yo veo acá en realidad, a diferencia de lo que es la zona centro, la agricultura es un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que es negocio. No estoy hablando de estilo de vida versus negocio, sino que la gente, por lo general, que tiene campos, vive en el campo, vibra con el campo, sabe lo que pasa en su campo. En cambio, en la zona centro, y yo creo que muchos de los problemas que hay en la zona centro tienen relación con eso, son empresas agrícolas en muchos casos, donde el dueño de la empresa tal vez incluso no es ni ingeniero agrónomo, no tiene ninguna relación con el campo, lo que es el caso, por ejemplo, de muchas viñas, pero tampoco está lejos de vivir en el campo. Entonces, yo he trabajado mucho en el tema gestión hídrica en la agricultura, y uno a veces ve esos campos, por ejemplo, de uva de mesa, hectáreas y hectáreas y hectáreas, y vamos, otras hectáreas más, y me ha tocado ver cuando ya el agua versus la productividad que les da un parrón, no hay, digamos, ya no hay lógica económica, eso queda
desierto y queda abandonado, es un desierto posteriormente. Entonces, yo a veces lo comparo un poco como casi como la minería de la agricultura, porque es al final sacarle al suelo, sacarle hasta que ya no da más. Y como a mí me importa, tengo plata y es rentable obviamente, algo que por ejemplo tal vez la leche no da tanta rentabilidad como la exportación de uva de mesa. La pregunta es: ¿es sustentable en el tiempo? Que de aquí a 200, 300, 400 años, porque al final no tenemos que pensar en 50, sino que eso se podrá sustentar. Eso es una reflexión que me encantaría invitarlos a hacer, tal vez también después en el cóctel y durante todo este año, pensar en qué es lo que queremos. Y quiero revisar brevemente algunos de los elementos que yo considero fundamentales para un sistema agroalimentario sano. Bueno, y antes de todo, esta foto que sí pude obtener de internet, no sé si alguien, es muy difícil saber dónde es, solamente quiero con esta foto mostrar que la agricultura sí impacta y la forma en que llevo un manejo agrícola sí impacta. Esto es Haití versus la República Dominicana, la misma isla, contextos totalmente distintos. Y eso por su historia y especialmente por su historia agrícola, de cómo se ha manejado. Haití tuvo una explotación como loca de café, de otro tipo de cultivos durante la colonia y saquémosle todo en base a esclavos. Y en la República Dominicana se manejó totalmente de otra forma. Hoy día, ¿qué pasa con Haití? Todos lo sabemos, Haití, es mucho, mucho más vulnerable a todos los desastres naturales. O sea, viene un huracán y se lleva como loco casas y casas y se muere un montón de gente. El mismo huracán pega en el otro lado de la isla y no es así. ¿Por qué? Porque tienen vegetación y especialmente tienen árboles, que es una cosa fundamental para conservar un sistema que funciona en el tiempo. Entonces, lo que yo creo que esta isla muestra más que nada es que la agricultura impacta y la forma en cómo llevamos la agricultura impacta. Entonces yo cada cosa me tengo que preguntar cómo lo hago, así o asá. Siempre con una lógica obviamente de tener que mantenerse competitivos, no estoy hablando de eso. Yo creo que ser sustentable es un buen negocio y va a ser cada vez más buen negocio. Bueno, yo creo que nuestro problema principal, y que es la lógica que acabo de decir, está en esto, que no nos hemos dado cuenta todavía, aunque estamos a varios cientos años después, que la lógica sobre la cual nos movíamos en la era industrial, y yo creo que es tiempo de que lleguemos a la era post-industrial, es que actuar contra la fuerza de la naturaleza, como fue el caso del Titanic, de empezar a meterle, o sea, ir con combustibles fósiles, totalmente en contra de lo que es la corriente de la naturaleza, tirar el humo para abajo, la basura para, o sea, el humo para arriba, la basura para abajo, no nos lleva para ninguna parte. De hecho, se hundió el Titanic. Entonces, nosotros a veces, hoy día, todavía, cuando uno se observa a uno mismo también, todavía no estamos totalmente internalizando que sí estamos impactando la naturaleza y hay cambios que tienen que cambiar nuestro actuar, porque al final hoy día ya vemos desde el problema de la basura que tenemos de los plásticos. Acá en Osorno me parece buena iniciativa que también se hayan unido, igual que Punta Arenas, a eliminar la bolsa plástica, porque claro, por mucho tiempo uno pensaba, no, da lo mismo, si la naturaleza absorbe, pero hoy día nos estamos dando cuenta que no absorbe a la rapidez que nosotros estamos destruyendo, que son las islas de plástico que vemos en los océanos, etc. Entonces, sí estamos impactando, y lo mismo estamos impactando y nos tenemos que dar cuenta que es este ciclo que pensábamos que es ininterrumpible, el ciclo del agua, de que el agua cae, penetra, hay árboles, evapotranspiran, vuelven, el agua al mismo tiempo en los océanos, se evapora, forman nubes, cae de nuevo. Pero por los patrones que nosotros hemos estado construyendo, esto también se ha interrumpido, tal vez por otras razones también, pero también por lo que nosotros hemos hecho, la construcción de ciudades,
el cemento ya no hace lo que hacen los árboles, de hecho el agua se va en las canalizaciones. La erosión de suelos es el mismo efecto que el cemento, el agua escurre, ya no hay vegetación, entonces hemos contribuido a cortar este ciclo del cual nosotros dependemos. Bueno, y ahí es ahora donde quiero empezar a reflexionar ya las reflexiones finales, que el tema principal del cual ustedes se tienen que preocupar, creo yo, y les quiero dejar como inquietud, es el tema del suelo, porque sin suelo no hay un sistema agrícola sustentable, y el suelo es un organismo vivo. Entonces, nos estamos dando cuenta, especialmente si uno ve la zona central, y aquí también, no podemos solamente con químicos mantener un suelo viviente para nosotros, y por ende es muy importante, para mi gusto, que ustedes empiecen a manejar otro tipo de manejos de suelo que sí vayan alimentando la capa vegetal que necesitamos para que este suelo sea fértil en el tiempo. Ahí, por ejemplo, compostaje masivo, aquí también se aplica el guano, etc. Hay muchas formas de las cuales nosotros podemos mantener el suelo, pero mi llamado es realmente a preocuparse de que hoy día nosotros todavía usufructuamos de procesos de descomposición que se originaron en momentos en que todo esto era una selva. Entonces nosotros nos tenemos que preocupar de seguir incluyendo material vegetal para que en el tiempo nuestro suelo sea sustentable. Esto creo que es lo fundamental, incluso diría más fundamental que el tema del agua, porque con un buen suelo el agua se infiltra, y ¿dónde lo llevo? A la mejor batería que existe, que son las napas. O sea, no hay mejor batería que agua, que nuestras napas subterráneas estén con agua. Entonces, ahí el suelo es mi mecanismo principal de hacer eso. Por el otro lado, que es ahora un poco reflexionando sobre lo que se viene acá en el sur, primero que todo, ustedes acá tienen un montón de lluvia todavía, tienen los lagos como embalses, uno podría decir, pero tal vez no es buena estrategia solamente fiarse en el futuro de los canales de regadío, etcétera, porque al final también no les va a llegar a todos, van a empezar otro tipo de problemáticas que se ven en la zona centro, de usos de agua, etcétera. Entonces, al final, ¿qué es lo que uno puede hacer? Son estrategias de retención de agua. Hoy día ya para, por un lado, o guardar agua o volver a infiltrar las napas. Y ahí ya hay cosas muy claras que nos indica la naturaleza cuando uno camina por el bosque, y también están en muchos huertos ya frutícolas, etc. Es el tema de un acolchado. Un acolchado es una excelente forma de mantener agua, porque no expongo el suelo a la radiación directa. Entonces, finalmente, es una cosa muy simple que nos ha enseñado cualquiera que camina por el bosque, lo ve. Y aquí lo vemos ya aplicado, bueno, con plástico, no es la mejor, nunca es la mejor, pero si es con plástico mejor que nada. Y acá esta es una foto de una exposición que hizo un israelita, que podríamos hablar ahora horas del manejo del agua en Israel, pero ellos no tienen suelo descubierto bajo, o sea, porque ellos tienen sistemas de riego subterráneos ya a esta altura, pero no hay suelo que vaya descubierto cuando hay un sistema de regadío. ¿Por qué? Porque saben, lógicamente, que suelo descubierto es evaporación y es pérdida de eficiencia en mi uso del agua. Entonces, esa es una estrategia muy fácil, entre comillas, de retención. Obviamente no aplica en este caso a pradera, pero sí a otras partes que tengo en el campo donde no hay pradera. Bueno, esto ya es la misma forma, solo de material natural, que es con paja, con lo que fuera. Bueno, otro tema de estrategias de retención es justamente el tema de los surcos, ¿no? Y los surcos, no solamente como surcos, vamos a ir viendo, que es finalmente qué tengo que hacer para acaparar agua, es parar el agua, para que tenga tiempo de infiltrarse, o también para que pueda acumularlo en un estanque, también puede ser perfectamente. Antes estábamos hablando con alguien de la Sago, que hablaba de un lugar donde hay, por ejemplo, bastantes colinas, entonces tú puedes hacer estanques de acaparación de agua lluvia,
con la misma lógica de surco, digamos, de desacelerar agua, netamente porque tengo ahí una loma que lo, o sea, el valle de una loma que lo permite, que el agua se quede quieta, y ahí la acumulo. Son inversiones pequeñísimas, pero te pueden, en un lugar como este, donde llueve tanto, traer volúmenes muy, muy, muy grandes de agua. Y aquí simplemente es el llamado cuando yo tengo un terreno en pendiente, en vez de que deje el terreno como sea nomás, y que finalmente, si además hay un suelo erosionado, el agua se vaya llevando y llevando y llevando la capa vegetal, ¿yo qué hago? Le hago surcos con el contorno del terreno, y aquí el agua corre y puede quedarse estancado y con eso infiltrar, que es lo que necesitamos finalmente. Esto es un ejemplo. Bueno, de ahí está el otro gran tema que se viene hoy día acá, ¿no? Que son los sistemas de riego, porque hoy día ya vemos que un campo que tiene riego versus otro que no tiene riego está haciendo una diferencia. Entonces, hay diferentes tipos de sistemas de riego que no por ser uno más eficiente que el otro, uno no tenga utilidad. Todos tienen su momento. Tal vez alguien que no tiene nada para invertir, el riego por tendido o por surco tiene una lógica, pero sí quiero dejarles el mensaje que cada sistema de riego tiene sus pros y sus contras, y yo tengo que analizar muy bien mi terreno para elegir qué sistema de riego tiene, y también cada sistema de riego, dentro del riego por tendido, riego con surcos, también si tengo surcos que están totalmente a desnivel, el agua corre y erosiona. Entonces la eficiencia de ese sistema de riego con los surcos mal diseñados es mucho menor que alguien que sí diseñó bien los surcos y con la misma agua aplicada llega a una eficiencia muchísimo mayor. Al mismo tema son el uso de pivotes, que acá está entrando fuerte. Si yo empiezo a usar en todos los campos pivotes, ¿cuál es el resultado? Voy a tener que eliminar todos los árboles, porque no da, pivote más árbol no da. Entonces, también reflexionar eso, o sea, si yo necesito un sistema de riego y yo tengo un ecosistema que es mi campo, tengo que ver, digamos, cómo lo quiero manejar para que en el tiempo se maneje sustentable. Como vimos, el manejo y la mantención de árboles es una cosa fundamental dentro de los campos. Si yo empiezo a cortar árboles como loco, termino como Haití. Y si Chile quiere caminar ese camino, no creo. Entonces, es fundamental no seguir cortando árboles. Y ahí también hay que ir viendo. Hay otras alternativas que de repente yo puedo ir combinando. Entonces no hay una única solución para el tema del riego, sino que tengo que realmente analizar qué es lo que quiero hacer con o qué tipo de ecosistema tengo adelante. Eso es más que nada una información, y son tipos de cómo se mide la eficiencia de un sistema de riego, pero por lo general, digamos, obviamente el riego por goteo, bien manejado, es el que mayor eficiencia tiene, pero obviamente para pradera riego por goteo no va, por ejemplo. Entonces, ahí también, pero yo puedo tal vez incluso con surcos bien diseñados llegar a una eficiencia mayor a la que tengo acá. En cambio, alguien que lo diseña mal, no. Entonces, cada sistema de riego tiene su realidad. Y esto es solamente un dato que les quería pasar por una reflexión en torno a toda la discusión del agua. Si vemos en los cultivos donde sí se puede aplicar riego por goteo, en Chile hay aproximadamente 5 millones de hectáreas que se cultivan y 1,2 millones que están bajo riego. Entonces, si yo veo acá que hay 900.000 hectáreas con riego superficial, que es menos eficiente, y tengo 300.000 hectáreas con riego tecnificado, no sería, y a eso voy, que en el uso del agua y la reducción del uso del agua hay una medida simple que es netamente, por un lado, hacer lo máximo de eficientes los sistemas de riego por goteo, al usar, por ejemplo, telemetría, sensores de suelo, saber realmente cuándo regar, cuándo no, y por el otro lado, el esfuerzo de Chile tal vez debería estar puesto en tratar de ampliar al máximo esa superficie de riego por goteo. Con eso podríamos ahorrar un montón del agua utilizada. Eso es solamente una reflexión de que a veces la discusión sobre la escasez hídrica se pierde
cuanto lo más importante tal vez es, por un lado, ver los usos y cómo se está usando el agua y por dónde podríamos mejorar, y por el otro lado tal vez también la generación, cómo puedo generar más agua. Acá los temas de acaparar agua lluvia, el tema de la desalinización de agua, que sería el otro gran tema que se está discutiendo, sí es una medida, pero tal vez también podemos usar el agua que está en el ambiente, extraer agua del ambiente, o sea que sería tal vez la forma más inteligente, porque la desalinización, o sea, agua que evapora de los océanos, la misma naturaleza ya hizo la desalinización, y si nosotros logramos encontrar una forma de sacar a bajo costo el agua del aire, tal vez podamos solucionar todos los problemas que tiene la desalinización, que donde vuelven a ingresar la sal al agua se genera un montón de problemas de ecosistema marino, etc. Bueno, ahí podemos ir pensando. Eso es más que nada el uso de telemetría, que acá también se va a hacer cada vez más importante, que es finalmente cualquier sistema de riego. Yo tengo que saber, para aprovechar su eficiencia, en qué momento regar y en qué momento no. Y eso sí o sí la tecnología me puede ayudar, y ahí concuerdo totalmente con el Ceremi, que hoy día los agricultores que van a salir de acá, la gente que trabaja en el campo, tiene que ser investigador aplicado, seco para el computador, seco para las tecnologías de información. Ya no es lo mismo que hace 50 años atrás. O sea, tiene que ser un profesional de alto nivel, que esté capacitado de trabajar, tomar decisiones, tener un carácter investigativo, porque la naturaleza no hay una receta para todos. Entonces yo tengo que ir todo el rato iterando. Y al final el tema, que era el otro factor que incide en mi producción, que es el tema energético, que ahí, acá conversando, hay muchas medidas. Eficiencia energética, ¿qué significa? Que a veces se confunde con las energías renovables no convencionales, es hacer lo mismo con menos. O sea, mantener el mismo nivel de producción, pero usando menos energía. Entonces, ahí hay un montón. Yo traje algunos ejemplos y con eso también voy a terminar, pero también quiero darles algunos ejemplos del mismo sector lechero. O sea, si uno, por ejemplo, tiene equipos que por X razón están mal ubicados, por ejemplo, los estanques de frío, que necesitan cierto grado de ventilación. Si los tengo, al igual que en la casa, el refrigerador, si los tengo parados a la pared, yo tengo que meterle mucho más energía para producir el frío que necesito, que si los tuviera en un lugar óptimo, donde la ventilación es óptima, etc. Uso de calor residual. Si yo tengo un proceso frío, siempre tengo un calor residual que sale de ese proceso frío. Si yo veo que necesito calor en otro lado, yo puedo, hay tecnologías para aprovechar ese calor y utilizarlo para un siguiente proceso. De ahí una cosa tan fácil, agua es energía. Si yo tengo que lavar las partes de la sala de ordeña, si yo tengo una manguerita y tengo que ir manguereando así, y tengo ahí a alguien 3 horas haciendo ese trabajo, tal vez si intercambio netamente la salida de la manguera y tengo alta presión, lo hacen 10 minutos y con mucho menos agua y por ende energía. No todo lo que es inversión en eficiencia energética, en reducir el consumo energético, es de alta inversión. Hay muchas medidas que son netamente de cultura, de cambios, de cómo hago las cosas, de ver dónde ubico qué, con lo que yo ya voy avanzando. Entonces aquí les traje algunos ejemplos de buenas prácticas. Esto, por ejemplo, es una procesadora de frutos secos que tenía unas bodegas de zinc. Entonces, ¿qué pasaba? Que se recalentaban y en verano la gente ya casi no podía trabajar ahí, y también tenía un efecto nocivo en los productos, porque mucho calor no le hacía bien. Entonces, él primero estaba pensando en instalar sistemas de climatización, etcétera, dentro y todo, y finalmente le llegó la información de que hay netamente una pintura aislante que yo echo por encima, y con esa pintura yo logro bajar la temperatura del techo de zinc. Y con eso finalmente tuvo un ahorro ya en la inversión, porque si no tendría que haber invertido mucho más en los equipos de clima, y esa inversión finalmente se pagó creo que en 3 años.
Entonces es un escenario de retorno totalmente factible. Bueno, aquí este es otro caso de las procesadoras de fruta, que es Minuto Verde, que también tenía justamente lo que yo estaba hablando, que es una necesidad de calor y al mismo tiempo tenía un tema de refrigeración. Entonces ahí uno puede ver ejemplos. Algunos se pagan en 3 años, conozco el caso y ahora estamos hablando de empresas muy grandes, donde de repente una medida así se paga en 6 meses. Todo es totalmente factible. Y de ahí voy a saltarme al tema energía 2, que es las energías renovables no convencionales, que acá también están entrando fuerte, porque tengo entendido que en los sistemas de riego, o sea, bueno, acá tienen muchos problemas que también tienen que ver con la calidad del servicio de suministro eléctrico, que de repente se cae y quedan con las vacas ahí, lo cual tiene muchos efectos nocivos. Entonces, el tema de incorporar energía solar es un buen negocio acá. O sea, yo creo que se paga en promedio, ayer hablamos también con un proveedor de ese tipo de soluciones, en 5 años de repente. Y tal vez en ese cálculo no está ni calculado los problemas que no tengo por tener un suministro constante. El mismo tema de la energía fotovoltaica para riego. Si yo tengo también, hasta mejoro mis tarifas, porque finalmente si yo puedo tener un sistema combinado, generador con sistema fotovoltaico para hacer andar el sistema de riego, yo me independizo de la red, puedo manejar mejor mis tarifas para sacar la potencia que después tengo que pagar durante todo el año y así ir bajando costos, además por eso, y además soy independiente de la red. Aquí algunos casos también, lamentablemente tengo pocos ahora aquí de la región, ahora ya me conseguí algunos, así que los vamos a incorporar al proyecto. Esto es también un nogalero que tienen que secar sus nueces, y antes lo hacían con gas y ahora tienen un secador solar que finalmente se le pagó. Es un secador bien simple, no es nada, justamente porque es bien estacional lo que durante el tiempo el que usan el secador. Entonces este es otro que se cambió hacia una caldera de biomasa. Y bueno, este ya es el mensaje final, que justamente el tema es si nosotros miraríamos un poco más la naturaleza no es eficiente. De hecho, la naturaleza es efectiva, quiere decir cualquier cosa que produce es un insumo para otro sistema. Entonces un poco dejarles ese dicho puesto, que nosotros tenemos que empezar a cerrar ciclos y entender nuestro proceso productivo como una cosa que va circulando. Y en la medida que eso lo capten así, de todas maneras van a tener una empresa productiva y sustentable. Los dejo. Hasta acá.